Ya he cambiado de parecer con respecto a las historias de terror. Los que ya llevan rato consumiendo nuestros videos y reseñas podrán recordar fácilmente que he dicho que no soy un fanático de este género. Lo he dicho tantas veces que ahora me da hasta un poco de pena admitir la verdad, ya que todos podemos cambiar de opinión de un día para otro de acuerdo a la perspectiva que tengamos respecto al tema. Así que pasé de ser alguien al que el terror y el horror le era indiferente a ser alguien que realmente disfruta estas historias, sobre todo cuando sus tramas están bien elaboradas y los detalles están fuertemente conectados con el devenir de la historia. O sea que, en conclusión, ya me considero un gran fan de las historias de terror, no tanto como para que solo consuma eso de ahora en adelante, pero sí lo suficiente para engancharme con un par de historias de vez en cuando. Al final de cuentas, cualquier historia, sin importar el género al que pertenezca, puede ser una gran obra de arte y la literatura en conjunto, que es lo fascinante de los cómics, que combinan ambas cosas a la perfección, así que era necesario hablar del título que reseñamos hoy sí o sí. Además, fue escrito por Jeff Lemire, quien es uno de los autores que anda en su mejor momento durante los últimos años y que sigue sorprendiendo con títulos como este. Gideon Falls es un cómic creado por Jeff Lemire y Andrea Sorrentino en guión y arte respectivamente, con colores de Dave Stewart. La serie de 27 números fue publicada por Image Comics entre 2018 y 2020, actualmente recopilado en 6 volúmenes. En Latinoamérica, hasta donde yo recuerdo, no la publica ninguna editorial, pero en España son afortunados ya que allá es editado por Aftiberri. La historia nos presenta la vida de un joven recluso obsesionado con una conspiración oculta en la basura de la ciudad, a quien la sociedad considera un loco e inadaptado social. Y de igual forma, también nos presentan la vida de un sacerdote católico que es trasladado a un pequeño pueblo lleno de oscuros secretos. Sin embargo, la sorpresa es que ambos viven en Gideon Falls, solo que el primero vive en una versión más urbana y el otro en una más rural. No obstante, la vida de estos dos, junto con una galería muy interesante de personajes, se entrelazarán en torno a la misteriosa leyenda de El Granero Negro, un edificio aparentemente de otro mundo que se aparece ante los ojos de un selecto grupo de personas tanto en la ciudad como en el pequeño pueblo a lo largo de los años y de la historia, y que a su vez trae consigo muerte y locura a su paso. Jeff Lemire en esta ocasión nos presenta una historia de terror psicológico, en lo que él llama terror inteligente, pues quería crear una historia del género que no estuviera impulsada por el gore y que en vez de ello explorase la naturaleza del mal. Además, su personaje está basado en uno que creó en 1996, el cual inventó para un cortometraje que hizo durante su paso por la Escuela de Cine de Toronto. Otro dato curioso es que El Granero Negro está fuertemente inspirado en el Black Lodge de Twin Peaks, aunque el mismo autor aseguró que ambos lugares están dirigidos a conceptos diferentes. Y ya para finalizar con la tanda de datos curiosos, Gideon Falls fue creado al combinar muchas historias que Lemire había creado, pero que sentía no iban a funcionar por separado, y decidió juntarlas todas en esta amalgama. Después de haber leído tantas reseñas y opiniones positivas sobre este título, debo decir que no salí decepcionado, porque Gideon Falls es una gran historia, con terror psicológico del bueno, y aunque antes había mencionado que no era fan del terror, del que sí fui un gran seguidor fue del terror psicológico, el cual es usual ver en creepypastas famosas, y es lo que atrae a la gente y los engancha, porque a mi parecer es un subgénero muy efectivo si lo sabes ejecutar de la manera correcta. De hecho, la historia se siente como una creepypasta, como tal en ciertos casos, claro que con una mucho mejor narrativa y desarrollo, cosa que no se sucede a menudo con los bulos de internet, pero no malentiendan, la historia es superior en el aspecto del terror y además tiene un argumento muy bueno de por medio. No es algo creado por un aficionado para un foro, sino un trabajo narrativo bastante bien ejecutado. Al principio, como cualquier historia de este tipo, no sabía muy bien lo que estaba sucediendo, pero desde el primer arco quedas enganchado con la historia. Tanto así que desde el primer número quedé fascinado. Me tardé en leerla un poco, pero al final de cuentas, aunque tuve que releer el principio de nuevo para entrar en contexto otra vez, fue un deleite adentrarme en su trama una ocasión más. Gideon Falls, al igual que a sus habitantes, te atrapará y quedarás hipnotizado con la granja oscura, tal vez no al grado de sufrir pesadillas, aunque eso depende de qué tan susceptible seas a estas cosas, pero sí sentirás mucha curiosidad por querer saber su significado y propósito en la historia.
Todo el concepto es buenísimo y el desarrollo de la historia es impresionante. Sin embargo, el final para mí lo arruina un poco porque es precisamente lo que podrías esperar de una creepypasta o cualquier relato de terror básico. Es un poco abierto y aunque al final no deja cabos sueltos, sí da una especie de borrón y cuenta nueva, dejando entredicho que todavía existe un peligro. O sea, el típico fin con un signo de interrogación al final de la palabra fin. No obstante, esto no afecta para nada la experiencia y aunque me habría encantado un final diferente, creo que aún así esta fue una buena resolución de todo el conflicto principal, tal vez un poco alargado y sobreelaborado, pero fascinante al final de cuentas. O sea que quedarás enganchado a pesar de ello y disfrutarás todo el viaje. En cuanto al arte, este es grandioso. Si por algo funciona la historia es precisamente también por su arte, porque está bien ejecutado tanto en narrativa como en apreciación. Cada página es una explosión de trazos y los splash pages son una verdadera delicia. Sorrentino sabe cómo manejar el género y podemos percibir las emociones de los protagonistas muy bien. Eso sí, en esto último no es muy detallado, pero de verdad te enamoras del arte si eres un gran fanático del terror. Creo firmemente que este es uno de los mejores trabajos que he visto de Andrea Sorrentino hasta ahora, y me encantaría verlo más en el género del terror porque sabe utilizar sus recursos y sabe plasmar el miedo de los protagonistas en sus páginas, y estos miedos a su vez se convierten en nuestros temores. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... Gideon Falls es un gran cómic, uno que de verdad vale la pena y que resalta a Jeff Lemire como un genio y maestro de la actualidad. Si buscas una gran historia de terror psicológico, acabas de toparte con una verdadera mina de oro. Eso sí, si tienes algún pendiente es mejor hacerlo ahora, porque probablemente te pierdas durante unos días en la granja oscura. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y regálanos un like si el video te gustó, comparte este video con tus amigos frikis y dinos en los comentarios de qué otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de la granja oscura.